Bienvenidos a la exégesis del premio en Colosenses 1.38. Esta es la primera parte de un estudio de 2 partes de Colosenses 1.2.38 en la serie Biblical Insights Commentary. En esta exégesis del texto de la Escritura, intentaremos determinar el mejor significado histórico posible del texto. El vídeo que está viendo es un resumen del texto del comentario revisado de Colosenses 1.2.3 al 8. Aquí nos enfocamos en el significado de entonces del texto. En la segunda parte, sobre la exposición, se pondrá el acento en la aplicación ahora del texto en nuestro tiempo. Este vídeo también resumirá el comentario textual de la parte 2. La aplicación moderna del texto de las Escrituras se basa en el significado histórico derivado del texto. Se dan sermones sugeridos y planes de lecciones. El texto de los comentarios para las 2 secciones tendrá entre 35 y 55 páginas. Ambos videos durarán aproximadamente de 40 a 60 minutos en total. Primero, familiaricémonos con el lenguaje original de esta carta de Pablo. Aquí hay una lectura del texto griego con el de Colosenses 1.2.38. Eucharistum to Theo Patri tu Kyriou hemon Jesu Christou. Pontate peri humon prachichomenoi. Accusantes ten pistin humon in Christo Jesu. Kai ten agapein henechete es pontas tus hagius. Diatein elpidatein apakemenen humin in tois uranois. Hen prae cusate in to lago te saletheas tu euangeliu. Tu parantas es humas. Kathos kai in pantito cosmo, estim carpa forumenon, kai auxanomenon kathos, kai in humin. Avhes hemeras accusata kai apegnote, ten harin tu theu in aletheia. Kathos emathete apa epaphra, tu agapetu sundulu hemon. Hasestin pistos hyper humon diakonos tu Christou. Hakai delosas hemin ten humon agapen in pneumati. ¿Qué significa? Aquí hay una traducción literal al español del texto griego anterior. 3. Siempre damos gracias por vosotros a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. 4. Habiendo oído de vuestra fe en Jesucristo, y del amor que tenéis a todos los santos. 5. Por la esperanza que os está reservada en el cielo, que habéis oído antes en la palabra de verdad, el Evangelio 6. Que existe entre vosotros, como también da fruto y crece en todo el mundo, como también en vosotros, desde el mismo día en que lo oísteis, y comprendisteis la gracia de Dios en verdad. 7. Como os enseñó Epafras, nuestro consiervo amado, que os es fiel como ministro de Cristo. 8. El cual también nos informó acerca de vuestro amor en el Espíritu. Es posible que haya notado una oración en español muy larga en la traducción anterior, que cubre los versículos 3 al 8. Esto se debe a que, en el texto griego original, solo hay una oración en este pasaje. La cláusula principal de esta oración consta de las primeras 3 palabras, que se traduce como damos gracias a Dios. Todo lo demás es una extensión subordinada de esta cláusula principal. Por esta razón, las traducciones modernas tienden a dividir esta sola oración en múltiples oraciones. Esta es nuestra primera diferencia significativa entre el significado de entonces y ahora en el texto. Esta larga oración de apertura del documento contiene 89 palabras. También es la primera de 39 oraciones en todo el documento. La longitud de esta primera oración no es inusual para la escritura antigua. Pablo dictará muchas oraciones largas en las epístolas, asignadas a él en el Nuevo Testamento. Aquellos en este mundo antiguo con una mejor educación tendían a usar más oraciones que eran inusualmente largas. Colosenses 1.2.38 es una antigua carta premio. Las implicaciones interpretativas de esta etiqueta se exploran en detalle más adelante en la sección 2.0 Literatura. Pero aquí entendemos el premio como una extensión de la epístola de Salutatio en el versículo 2b, Shavisumin kai Irene apoteo patrosemo. Gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre. Este deseo de oración ahora se convierte en la afirmación de continuas oraciones de acción de gracias por los colosenses. La motivación que empezó, en el saludo, a entablar amistades con sus lectores, se intensifica ahora con el proemio. Este tono positivo le dará a toda la carta un papel afirmativo. La oración principal establece el dar gracias a Dios como idea central del proemio. El desarrollo de este tema encuentra una expresión detallada en los elementos modificadores del resto de la oración. Primero, el objeto de la acción de gracias es Dios, el Padre de Jesucristo. En segundo lugar, una serie de modificadores adverbiales del verbo eucharistomen especifican el contenido de acción de gracias, pantote, siempre, proseuchomenoi, orar, y acausantes, habiendo oído. Dentro del contenido de los versículos 3b-8,
se hace referencia a dos ventanas de tiempo. Primero, la conversión inicial de los colosenses, y segundo, el informe de Epafras a Pablo que tuvo lugar entre 2 y 6 años después, mientras Pablo estaba en prisión. Los colosenses comenzaron su andar cristiano con la predicación del Evangelio apostólico por medio de Epafras, quien era uno de sus hijos nativos. Estaban progresando mucho en su servicio a Cristo cuando Epafras viajó a Pablo para traerle un informe acerca de ellos. Incitó al apóstol a escribirles una carta elogiando su progreso en el servicio de Cristo. Otro factor motivador está involucrado y se describe con más detalle en el capítulo 2. Había falsos maestros en Colosas con una versión corrupta del Evangelio que estaban tratando de alejar a los creyentes del Evangelio apostólico que Epafras les había traído. Toda la epístola de Colosenses tiene un tono en el que Pablo defiende el Evangelio apostólico e implora a los colosenses que se aferren a él. Surgen muchas preguntas sobre los detalles de esta situación en Colosas. ¿Cómo podemos acercarnos a este texto de la Escritura para entender claramente lo que Pablo estaba tratando de decirles a los colosenses? La metodología interpretativa adoptada para el comentario Big revisado se basa en dos fundamentos. Todo texto escrito tiene dos elementos fundamentales, un aspecto histórico y un aspecto literario. Ambos aspectos contienen muchas dimensiones que alimentan el método. Si se analizan cuidadosamente todas estas perspectivas, el intérprete puede deducir el significado histórico del texto con un alto grado de certeza. Echemos un vistazo más de cerca a Colosenses 1:2.38 a través de estas diferentes perspectivas. 1.0. Historia. Primero, ¿cuál es la historia? Los conceptos históricos del siglo I y del siglo XXI no coinciden. La historia del mundo griego y romano del primer siglo estuvo principalmente orientada verticalmente. Es decir, era principalmente la historia de las relaciones de los dioses con la humanidad. También debe recordarse que, en los mundos griego y romano de la época de Pablo, había ideas muy diferentes sobre la historia y cómo se resumía. Dentro de este marco general, el antiguo punto de vista judío se preocupaba por la relación entre el Dios de Israel y su pueblo del pacto, Israel. El cristianismo cambió este punto de vista judío, debido al ministerio de Cristo como Hijo de Dios. La historia ahora se enfocaba en lo que Dios estaba haciendo a través de su pueblo del nuevo pacto. Por supuesto, la gente importaba y la historia es su historia. Pero la forma en que respondieron a la intervención de Dios en su mundo siguió siendo crucial para su historia. Pero en la cultura occidental, especialmente desde el Renacimiento, principalmente los siglos XV y XVI, la historia se ha desplazado hacia un énfasis horizontal al informar sobre las interacciones humanas. La hipótesis de la dinámica de causa y efecto entre los principales eventos humanos se ha convertido en una parte importante de la investigación histórica. El siglo XX vio una expansión de la comprensión de la historia desde la narración más formal de eventos pasados a una historia más social, tanto individual como colectiva. Las ciencias sociales se han convertido en importantes fuentes de comprensión histórica. Otra diferencia clave entre los puntos de vista antiguos y modernos de la historia es una adopción en gran medida crítica de las fuentes antiguas, y una tendencia moderna hacia el análisis altamente crítico de las fuentes para determinar los hechos como base para los informes históricos. Para los modernos, la historia basada en hechos no comprobados no puede considerarse historia. Claramente, esto presenta un verdadero desafío para el estudiante moderno de la Biblia que intenta comprender la historia asociada con un texto antiguo. Los dos enfoques de la historia, el antiguo y el nuevo, son difíciles de reconciliar. Como cristiano interesado en la historia bíblica, debo adaptar los enfoques modernos para comprender el significado original de las Escrituras. Miro algunas historias antiguas desde una perspectiva religiosa moderna. Las fuentes primarias en su mayoría examinadas también son consideradas sagradas escrituras. Esto trae consideraciones especiales a la imagen. Aunque estas consideraciones son principalmente de naturaleza teológica, desempeñarán un papel muy influyente en mi investigación histórica. Básicamente, llego al texto de las Escrituras esperando encontrarme con Dios a través de ese texto. Cuando las preocupaciones históricas son el foco de mi interés, miro el texto de la Escritura con interés en los aspectos humanos de la composición del texto. Los métodos modernos de investigación histórica se aplican con un uso limitado de sus supuestos. La narrativa histórica derivada de tal análisis debe tener sentido para una audiencia moderna. 1.1. Aspectos externos. Nunca debemos olvidar que la historia, en un texto a veces es muy diferente de la historia, del texto. Por supuesto, estos dos ángulos pueden superponerse, pero siempre se debe tener en cuenta una comprensión clara de la diferencia. El estudio de la historia externa se enfocará primero en la composición del texto, y luego en cuán confiablemente el texto fue copiado a mano durante los siglos posteriores a la transmisión del texto a varias iglesias. 1.1.1. La historia de la composición.
El estudio previo de la Prescription 1.12 desarrolló un escenario básico de cómo y cuándo se creó este documento. El escenario más probable al que hemos llegado en este estudio es que la carta a los colosenses fue escrita durante el cautiverio de Pablo en Cesarea entre el 57 y el 60 DC. Esto sucedió después de que fue arrestado por las autoridades romanas en Jerusalén. Como ciudadano romano, Pablo ejerció su derecho de apelar directamente al emperador en Roma. Él, por lo tanto, permaneció bajo custodia en el palacio del gobernador en Cesarea hasta que se hicieron los arreglos para que fuera transportado a Roma para defender su caso ante el emperador, que en ese momento era Nerón. En Colosenses 1:2.38, las preocupaciones históricas se centran en identificar las referencias de nosotros contenidas en las gracias de Eucharistoumen, Proseuchomenoi, y acusantes. Lo más probable es que vuelvan a los remitentes de la carta, identificados en el versículo 1 como Pablo y Timoteo. Del poemio en 1:2.38 aprendemos que la llegada de Epafras a Cesarea desde el valle del río Licus impulsó la redacción de esta epístola. Le habló al apóstol del impacto positivo del evangelio que produjo grupos de iglesias en casas de creyentes sinceramente comprometidos en Colosas, Laodicea y Hierápolis. Esto significó que florecientes comunidades cristianas estaban presentes en cada una de las tres ciudades. La sola oración en los versículos 3 al 8 afirma principalmente la acción de gracias de Pablo y Timoteo por los colosenses. De esto se trata la cláusula principal, Eucharistoumen Toteo. Dios es a quien se agradece lo que hizo por medio de Cristo en Colosas. 4. Habiendo oído de vuestra fe en Jesucristo, y del amor que tenéis por todos los santos. 5. A causa de la esperanza que os está guardada en el cielo, la cual habéis oído de antemano en la palabra de verdad, el Evangelio 6. Existiendo entre vosotros, como también da fruto y crece en todo el mundo, así como en vosotros, desde el mismo día que oísteis, y comprendisteis la gracia de Dios en verdad. El punto de los elementos en expansión unidos al núcleo, Eucharistoumen Toteo, resume el relato de Epafras sobre los colosenses en los versículos 4 al 6. Se pasa de la fe y al amor a la esperanza, que es centrada en la palabra de verdad, que es ella misma Evangelio. En cada transición, se agregan modificadores para desarrollar cada etiqueta. Pero los colosenses no solo comenzaron sobre el fundamento correcto sino que también se desarrollaron sobre este fundamento en su vida religiosa, tou parontos e sumas. Epafras, como hijo nativo de Colosas, se convierte en el centro de los versículos 7 y 8, 7. Como todos ustedes aprendieron de Epafras, nuestro amado siervo, quien es fiel ministro de Cristo para ustedes, 8. Quien nos mostró su amor en el Espíritu. Pablo elogia calurosamente el carácter impecable de Epafras y su devoción a Cristo. Epafras puso a colosenses en tierra firme, y se quedó con ellos mientras los conducía a un compromiso duradero con Cristo. No solo crecieron en número sino sobre todo en madurez espiritual. 1.1.2. Aspectos transcripcionales. El segundo aspecto histórico externo examina la fiabilidad del texto de estos documentos en los siglos anteriores al advenimiento de la imprenta. La importancia de estos documentos del apóstol Pablo se reconoció de inmediato cuando alcanzaron la designación prevista. Los laicos de las comunidades cristianas voluntariamente hicieron copias manuscritas de los documentos no solo para sus grupos sino también para que estos documentos pudieran ser transmitidos a otras comunidades cristianas. Cuando el emperador romano Constantino se convirtió al cristianismo a principios del siglo IV, la tarea de copiar a mano estos documentos se confió a escribas profesionales. Esto condujo a cambios significativos en el estilo de escritura, la precisión de las copias y los materiales utilizados para crear las copias. Las colecciones de documentos comenzaron a circular a mediados del siglo II y, en el siglo III, se producían en pergamino en lugar de hojas de papiro. En el caso de diferentes colecciones que no contienen los mismos documentos en circulación, surge la cuestión de la validez. El concepto de canonización de escritos jugó un papel importante en los siglos del III al V. En el año 367 después de Cristo, el obispo de Alejandro, Atanasio, en su carta a sus iglesias, presentó una lista de 27 documentos, en el orden del Evangelio, la Historia, la Epístola y el Apocalipsis, que generalmente se consideraban escritos del Nuevo Testamento. Dentro del Imperio Romano, el latín era el idioma oficial del gobierno, y el cristianismo occidental adoptó la traducción al latín de Jerónimo de estos 27 documentos como el Nuevo Testamento oficial. Los obispos de Roma se convirtieron gradualmente en los principales líderes del cristianismo en Occidente. El Concilio de Trento adoptó oficialmente la Vulgata Latina como escritura sagrada para la Iglesia Católica en 1546. La mayoría de las iglesias protestantes siguen esta lista. Ahora que la Biblia está disponible en el idioma común de la gente, el latín, la tendencia a copiar los documentos griegos del Nuevo Testamento disminuyó drásticamente en el siglo VIII.
teología bíblica que comenzó a fines del siglo XIX es en gran parte responsable del descubrimiento de varios miles de piezas manuscritas en el norte de África y el Medio Oriente. Con las variaciones de redacción que surgieron en estos manuscritos, surgió la disciplina erudita de la crítica textual para determinar la redacción original más probable del texto griego del Nuevo Testamento. Dado que los primeros manuscritos existentes que contienen la mayor parte o la totalidad del Nuevo Testamento datan solo de los siglos III y IV, solo podemos examinar copias de las escrituras originales para determinar la redacción correcta. En total, más de 5.600 manuscritos están ahora disponibles para consulta en bibliotecas universitarias y museos de Europa y América del Norte. Al estudiar un texto particular del Nuevo Testamento, se deben examinar todos los manuscritos relevantes que contengan ese texto para determinar la redacción original más probable del pasaje. ¿Qué hay de la estabilidad de Colosenses 1:2.38? En principio, el texto se ha mantenido muy estable a lo largo de los siglos de copiado a mano. El aparato crítico del texto impreso de la quinta edición de Ubense indica dos lugares donde diferentes palabras afectan la traducción de este pasaje, el versículo 3 y el versículo 7. Este Nuevo Testamento griego enumera solo las variaciones que afectan la traducción del texto. En el versículo 3, el texto impreso es, «To Theo Patri tou kuremon Jesou Christou». A Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, algunos manuscritos agregan el conector, kai, entre, Theo, y, Patri, de modo que la lectura alternativa a, «To Theo kai Patri tou kuremon Jesou Christou», se convierte en al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En ambas lecturas del texto, el significado sigue siendo esencialmente el mismo. La otra lista en la quinta edición del Nuevo Testamento griego de United Bible Society se encuentra en el versículo 7. Hay un cambio en los pronombres personales de uperumon, en el nombre de todos ustedes, a uperemon, en nuestro nombre. La diferencia de significado está entre afirmar que Epafras fue un fiel servidor de Cristo en el nombre de los colosenses, uperumon, o un fiel servidor en el nombre de Timoteo y Pablo, uperemon. El contexto inmediato ayuda a la primera comprensión, al igual que la evidencia manuscrita externa e interna. Solo hay un ligero cambio en el significado, cualquiera que sea la lectura que se elija. Ciertamente ningún cambio en el sentido teológico. El aparato textual de Nestle Aland New Testamentum Grece, 28ª edición revisada, es más detallado y contiene 8 lugares donde existen variaciones de redacción entre los casi 5.000 copias sobrevivientes del texto griego de este pasaje. Las diferencias reflejarán mejoras estilísticas realizadas por copistas posteriores. Principalmente, estaban tratando de alinear el texto griego con la ortografía más natural de los siglos posteriores, que era diferente de la ortografía original del primer siglo. Como debería ser obvio en este punto, no hay un cambio de pensamiento significativo en ninguna de las variaciones. Y sobre todo, no hay cambio en ninguna creencia religiosa. Lo que vemos aquí es muy típico de todo el Nuevo Testamento. Por lo tanto, es posible tener plena confianza en la precisión de la lectura del texto disponible. 1.2. Historia interna. Esta perspectiva se centra en las referencias históricas incrustadas en el texto mismo. En Colosenses 1.38, el trasfondo establecido en 1.12 se amplía para enfocarse en Epafras, quien se presenta al lector aquí en el provenir. Se hace mención de su papel inicial en la iglesia de Colosas y su servicio continuo ahí. Y también se menciona su viaje para ver a Pablo en la cárcel. Los versículos 4 al 8 contienen este material. Se necesitan múltiples ángulos de visión para comprender completamente la historia interna. Debemos revisar las personas mencionadas, los lugares a los que se hace referencia, la línea de tiempo representada y cualquier evento específico indicado. La imagen colectiva desarrollada desde estas perspectivas permite la construcción de una narrativa histórica implícita en el texto. 1.2.1. Personas. Se introducirá un nuevo personaje en 1.38. Epafras se convierte en el centro de atención. Algunos han considerado que el nombre griego, Epafras, es una forma abreviada de Epafroditos, pero los eruditos modernos lo cuestionan cada vez más. Epafras se menciona solo 3 veces en el Nuevo Testamento, Colosenses 1:2.7, 4.12-13, y Filemón 23. Todas estas referencias se relacionan con Colosos, y juntas pintan un cuadro brillante de esta persona. Se dedicó por completo a los colosenses, al apóstol Pablo y al Señor. Por supuesto, todavía hay lagunas en nuestra comprensión de él. ¿Cómo se convirtió a Cristo? ¿Dónde conoció por primera vez al apóstol Pablo? ¿Cuáles fueron las circunstancias de su cautiverio después de su llegada a Cesarea, donde Pablo estuvo cautivo? Sin embargo, la mayoría de estas preguntas siguen sin respuesta debido a la falta de datos específicos. 1.2.2. Lugares.
3 referencias en 1.38 tienen implicaciones espaciales o locales: el cielo, el mundo y entre vosotros. Estos merecen estudio para que tengamos una comprensión clara de los lugares mencionados en el texto. En tois ouranois, en el cielo, versículo 5. La forma plural aquí de ouranos, 199 usos del Nuevo Testamento, es en la Biblia una forma bastante común de identificar el cielo como la morada de Dios. Aunque hay algunas diferencias entre las formas singular y plural en la literatura judía, el Nuevo Testamento usa el singular o el plural para referirse al lugar donde vive Dios. Pero ambos están trabajando en una modificación del entendimiento común de los 3 niveles del universo: lo que está debajo de la tierra, igual Seol, la tierra plana, y lo que está arriba de la tierra. Esta es una visión muy diferente de la visión científica moderna del universo. El punto de la referencia a tois ouranois aquí es enfatizar el depósito de esperanza de los creyentes por las bendiciones eternas en el día del juicio ante Dios en el cielo. El crecimiento espiritual continuo significa una anticipación cada vez mayor de ese día de bendición. Contrariamente a las tradiciones griega y romana de que es prácticamente imposible que los humanos alcancen el cielo, y contrariamente a las enseñanzas judías de que el cielo es accesible solo para unos pocos elegidos que obedecen plenamente la Torá, el Evangelio apostólico afirma que el paraíso es para todos los que creen en el Cristo resucitado. Este mensaje de esperanza tuvo un impacto significativo en los colosenses que escucharon a Epafras predicarlo y enseñarlo. Muchos de ellos se comprometieron con Cristo cuando se convirtieron. Su crecimiento espiritual sirvió para profundizar esta expectativa. En Pantitocosmo, en todo el mundo, versículo 6. Se usaron 2 palabras griegas antiguas en referencia a lo que llamaríamos tierra o mundo. 1, ge, tierra, usado en Nuevo Testamento 240x, y 2, cosmos, el mundo, 185x en Nuevo Testamento. Ge denota tierra de la sustancia de tierra o suciedad. Cosmos se refiere principalmente a la Tierra desde la perspectiva de la estructura ordenada de la sociedad humana. Ambos puntos de vista positivos y muy a menudo negativos de G, y especialmente de Cosmos, aparecen particularmente en los escritos del Nuevo Testamento de Juan y Pablo. Para Pablo, el mundo es el lugar de la esclavitud del pecado, que solo puede ser liberado a través de la obra expiatoria de Cristo. Aquí en Colosenses 1:2.6 todo se refiere al mundo mediterráneo del Imperio Romano. Este era el mundo de Pablo en el que vivía y servía. Y dadas las limitaciones geográficas de los viajes de Pablo durante su vida, se puso especial énfasis en la mitad oriental de este mundo antiguo. Conocía y comprendía este mundo. Era fundamentalmente malo y entregado al pecado. Necesitaba desesperadamente la liberación de esta esclavitud, que solo podía obtenerse en Cristo. Su aliento fue que la conversión de los colosenses era parte de esa liberación experimentada en todo el mundo a través de la predicación del Evangelio apostólico. Kai enumim, también entre vosotros, versículo 6. Esta oración es paralela a la anterior, Kai en Pantitocosmo. La preposición espacialmente orientada, en, enfatiza el lugar con objetos plurales como, umim. Naturalmente, esto se refiere a los grupos de iglesias domésticas en la antigua ciudad de Colosas. La frase se adjunta implícitamente a la imagen verbal de dar fruto y crecer. Así, la comunidad cristiana en Colosas era productiva y crecía. Pero, ¿qué significa eso? Las 2 imágenes de carpoforoúmenon y auxalmenon involucran extensión tanto numérica como cualitativa. Su número aumentó constantemente en Colosas. Pero los conversos también maduraron constantemente en su fe cristiana. A través del fuerte consejo de Epafras y otros, llegaron a entender más acerca de ser cristianos. Y lo que aprendieron lo pusieron en práctica en su vida diaria. 1.2.3 Horas. Al menos 7 marcadores de tiempo diferentes aparecen en 1.38. Primero, están los marcadores de tiempo adverbial adjuntos al verbo en tiempo presente, eucharistoumen, pantote, proseuchomenoi, y acousantes. Estos marcadores definen el tiempo de diferentes maneras. El adverbio, pantote, versículo 3, especifica una acción continua y acentúa aún más la acción continua de dar gracias, ya confirmado por el tiempo presente del verbo, eucharistoumen. La naturaleza contextual de la acción que se desarrolla sugiere un patrón regular en el que orar a Dios. Para el judío Paul, eso probablemente significaba 3 veces al día. Esto también incluiría cualquier oración adicional ofrecida más allá de estos tiempos fijos para las oraciones diarias. Luego está el participio presente, proseuchomenoi, línea 3, como modificador adverbial del verbo base. Este participio define oraciones en curso que son, periumon, para ustedes. Cada mención de los colosenses en las oraciones de Pablo contiene expresiones de acción de gracias a Dios. Cuando comenzó este modelo de oración,
El segundo participio aoristo, acousantes, versículo 4, define intrínsecamente el punto de partida de estas oraciones de acción de gracias, después de oír de vuestra fe y amor. Esto alude al relato dado al apóstol sobre la llegada de Epafras a Cesarea. También se define explícitamente en el versículo 8 por otro participio aoristo, Okai de los Asemin, quien también nos informó. Otro par de verbos aoristos, ekousate kai epeinote, versículo 6, da el tiempo de la conversión inicial de los colosenses, desde el día que oísteis la gracia de Dios y la comprendisteis. En contexto, esto se refiere al comienzo del ministerio evangelístico de Epafras en el valle del río Licus. ¿Cuándo fue? Aparentemente esto fue después de que Epafras se hizo cristiano, y estuvo bajo la influencia del apóstol Pablo. Es posible que haya pasado entre 2 y 5 años antes de visitar a Pablo en prisión. Esta obra de Epafras habría sido durante el ministerio de más de 2 años de Pablo en Éfeso a principios de la década de 50. Lucas describe esto en detalle en los capítulos 19 y 20 de Hechos. El verbo aoristo, proekousate, habéis oído, versículo 5, también alude a este mismo tiempo. Segundo, algunas marcas enfatizan el periodo desde la conversión hasta la visita de Epafras a Pablo. La duración de este periodo no se establece directamente en el texto de la Escritura. El tiempo presente de ciertos participios acentúa este periodo prolongado, tan apokeimen enumin, que se está acumulando, versículo 5, touparontos 6 sumas, que persiste en todos vosotros, versículo 6, y especialmente, estincarpoforomenon que hay auxalmeno, está dando fruto y creciendo, versículo 6. Cosas buenas continuaron ocurriendo a los creyentes en Coloso después de su conversión a Cristo. Estas bendiciones comenzaron en la conversión, y continuaron durante el tiempo en que Epafras viajó para ver a Pablo. 1.2.4. Eventos. La diferencia entre eventos y tiempos es que los tiempos se refieren a marcas de tiempo generales, mientras que los eventos se refieren a eventos específicos dentro de un marco de tiempo. Suelen representar eventos importantes. Las marcas de tiempo, que pueden llamarse eventos, están asociadas con elementos particulares. En este proemio a Colosenses, se mencionan 2 eventos significativos, así como el tiempo entre ellos. Estos hechos son los inicios del cristianismo en el valle del río Lico, y la visita de Epafras al prisionero Pablo. Aunque se proporcionan algunos detalles en el texto y escritos relacionados, hay detalles no informados que a nuestras mentes modernas les gustaría saber. Algunos de estos detalles se pueden conjeturar indirectamente para la creación de una línea de tiempo al referirse a otras fuentes antiguas. La indicación más clara del punto de partida proviene del verbo aoristo, ematete apo Epafra, vosotros han aprendido de Epafras, versículo 7. La acción específica contenida en este tiempo griego indica claramente un punto de partida, función constativa. Pero el contexto aquí permite una extensión de la idea para incluir el periodo posterior a la acción completada, enfatizando las consecuencias duraderas de la acción completada, función consumativa. No tenemos nada exactamente comparable a esta idea en lengua española. La idea más cercana en español es el presente perfecto con énfasis en la finalización de la acción. Por lo tanto, ematete podría traducirse como vosotros han aprendido, y no la forma imperfecta vosotros estaban aprendiendo. Otra indicación clara del punto de partida es la cláusula relativa al versículo 6, afemeras e causate kai epegnote tenkarin touteu en aleteia, desde el día en que oíste, y entendiste la gracia de Dios en verdad. Este pasaje marca el comienzo de la productividad, y el crecimiento entre los creyentes de Coloso. Juntas, estas 2 referencias indican un ministerio temprano de Epafras en la ciudad que condujo a la conversión de muchos residentes locales. Esto plantea la pregunta, ¿cuándo sucedió esto? Pablo no consideró necesario dar más detalles temporales de este exitoso misterio de Epafras. Sus lectores objetivo ya los conocían. Simplemente afirma que ahora él también sabía por Epafras el punto de partida, quien le había informado. La autenticidad de este punto de partida es el aspecto más importante para Pablo. Lucas hace una declaración en Hechos 19 y 10 que es posible aquí, touto de geneto epietatuo, oste pantas tu catuicoutas tenesan a cousaiton logon tou curious youdaious te caia llenas, pero estuvo sucediendo durante 2 años, para que todos los habitantes de Asia, tanto judíos como griegos, oyeran la palabra del Señor. La predicación del Evangelio de Pablo en Éfeso se extendió por toda la provincia romana de Asia, que incluía el valle del río Licus a unas 100 millas al este. A medida que personas de toda la provincia se dirigían a la ciudad portuaria central de Éfeso, al menos entraron en contacto con la predicación apostólica del Evangelio, ya sea directamente a través de Pablo o de uno de sus asociados. El final del marco de tiempo implícito en 1.2.38 es la llegada de Epafras al lugar donde Pablo estaba en prisión.
En 1.12, llegamos a la conclusión de que probablemente fue a Cesarea en algún momento del 57 al 60 después de Cristo. La indicación más clara de esto es la expresión del participio aoristo, o kai de los asemil, quien también nos enseñó, versículo 8. El ministerio extendido de Pablo en Éfeso tuvo lugar entre principios y mediados de los años 50. Entre estos dos hechos que son objeto del premio transcurrió poco menos de una década. Durante este tiempo, Epafras enseñó y predicó el evangelio apostólico en el valle del río Licus con resultados dramáticos que llevaron a la conversión y al desarrollo espiritual de los conversos. El mensaje que Epafras le trajo a Pablo incitó al apóstol a dictar una carta a Timoteo, que luego fue llevada al valle del río Licus, y leída a varios grupos de iglesias en las casas. Epafras habría sido una persona lógica para llevar la carta a Colosas. Pero una mirada a Filemón 23 indica por qué no regresó a Coloso. En la carta adjunta a Filemón, que también vivía en Colosas, Pablo identifica a Epafras como «Osunaitnaloposmo», mi compañero de cautividad. A su llegada a Cesarea, las autoridades romanas habían hecho prisionero al propio Epafras. Por supuesto, no sabemos nada de los detalles, aparte del hecho de que el término utilizado aquí implica prisión compartida. Un posible detalle surge de la discusión de los falsos maestros activos en Colosas, ver capítulo 2. Epafras pudo haber sentido la necesidad de recibir consejo de Pablo sobre cómo tratar con estas personas. Esto pudo haber motivado el viaje a Cesarea para ver a Pablo. Dos frases del proemio apuntan a este problema, que se desarrolla en detalle en el capítulo 2, en to logotes aletheas, por la palabra de verdad, versículo 5, y, en aletheia, en verdad, versículo 6. Sin embargo, no está claro que este problema hiciera necesario el viaje para ver a Pablo. El tratamiento de Pablo en la carta sobre el tema de los herejes en la ciudad no eclipsa la orientación positiva fundamental de la carta. Es un reconocimiento de la inquebrantable devoción de los colosenses al evangelio apostólico que Epafras les trajo por primera vez. Pablo llamó principalmente a los colosenses a permanecer fieles al evangelio apostólico que Epafras les había enseñado. Las palabras de Pablo en el proemio dan un breve resumen del informe que Epafras le dio sobre la situación en la región del valle del río Licus de la provincia romana de Asia. Este relato se convirtió en la base para el contenido de la carta, basado en cómo Pablo interpretó lo que Epafras le estaba diciendo. Por lo tanto, es bastante comprensible que Pablo concluya con grandes elogios para Epafras. Lo que no se puede hacer, pero sería muy interesante, sería comparar la carta a los colosenses con una transcripción del relato oral de Epafras a Pablo y Timoteo. 2.0. Aspectos literarios. Ahora considere lo que se puede aprender de los aspectos literarios del texto. Esto mejorará nuestra comprensión histórica del texto de las Escrituras. Una vez más, las perspectivas externas e internas guían nuestra investigación. 2.1. Aspectos externos. Estas características se enfocan en cómo esta unidad de texto se relaciona con textos similares en la literatura griega antigua. Más allá de un idioma común, habrá similitudes en formas y patrones entre este texto en Colosenses y otros escritos de Pablo, así como en el cuerpo más amplio de la literatura griega y latina antigua. Por lo tanto, es necesario un estudio en profundidad de este grupo más grande de escritos antiguos. 1.1. Identificar la forma literaria del texto. Hace poco más de 2 siglos, nació de origen alemán una disciplina científica originalmente llamada Formkritik. Esto marcó un intento de identificar sistemáticamente los patrones predominantes de expresión en este vasto cuerpo de literatura antigua. Los estudiantes de esta literatura habían observado la mayoría de estos patrones durante muchos siglos, pero no habían analizado el posible significado para la comprensión interpretativa. Los modelos derivados de este análisis tienen diversos grados de inclusividad y complejidad. Los críticos de texto de la forma académica los han clasificado en géneros amplios y géneros pequeños o estrechos. En el estado actual de la crítica de la forma, varias aplicaciones de este método se consideran relevantes para la erudición bíblica. Del estudio del comentario Big sobre la Praescription 1.12, hemos concluido inequívocamente que este documento llamado Epístola de Pablo a los Colosenses se presenta como una epístola antigua en un amplio nivel de género. Contiene las 4 subsecciones principales de una epístola antigua: Praescriptio, 1.12, Proverbio, 1.38, Cuerpo de la epístola, 1.94.9, y Conclusio, 4.10-18. Además, su forma básica sigue de cerca las otras cartas de Pablo en el Nuevo Testamento. El antiguo mundo de las letras revela una enorme creatividad en el diseño de estas 4 secciones. Lo mismo ocurre con las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento. El estudio técnico de este vasto tipo de letras ha puesto de manifiesto el papel preponderante que jugaban las letras antiguas en la transmisión de ideas de todo tipo en este mundo.
El cristianismo postapostólico de siglos posteriores ejemplifica esta misma tendencia en el sentido de que la mayoría de estos documentos fueron escritos en forma de epístola. Además, incluso en el Nuevo Testamento hay dos documentos que juntos incorporan antiguos sermones judíos pero que fueron reformulados superficialmente por los autores en forma de epístola: Santiago, Praescriptio en 1.1, y Hebreos, Conclusio a las 13.18-25. El proemio de Colosenses 1.2.38 se adhiere a la mayoría de los elementos similares en las otras cartas de Pablo. El quid de la oración singular de los versículos 3 al 8, Eucharistou Teo, damos gracias a Dios, se encuentra en 6 de las cartas de Pablo en singular o plural del verbo. También hay una forma modificada de acción de gracias en otras 3 cartas de Pablo. En 4 de las cartas de Pablo, el proemio consta de una sola oración. Esta expresión de acción de gracias por lo general se expresa en una oración inusualmente larga, como se hace en Col. 1.2.38. En promedio, esta frase de proemio en las cartas de Pablo tiene una extensión de aproximadamente 94,5 palabras. Con 104 palabras, Colosenses es más largo que el promedio. Pero en el mundo literario griego antiguo, no es una oración larga en absoluto. Por supuesto, tales oraciones presentan una pesadilla para el traductor moderno de la Biblia que trata con idiomas modernos, donde las oraciones no pueden ser tan largas ni tener ningún sentido para el lector. Un tema controvertido aquí entre los eruditos modernos es determinar el final del proemio, y el comienzo del cuerpo de la carta. Parte del problema surge de la tendencia ocasional de Pablo a pasar de la acción de gracias a la intercesión dentro del proemio. ¿Termina el proemio de Colosenses en el versículo 8, o en el versículo 11? Esta es la pregunta. A primera vista, 1,9 parece una intercesión en el marco de la segunda parte del proemio. Sin embargo, un examen minucioso de este pasaje revela un cambio sutil en el énfasis. Hay intercesión expresada con prosouchomeno y kaiaitomeno, gina plerotete, orando y pidiendo que todos seáis llenos. En la siguiente oración, que se encuentra en 1.11b14, o 11b20, se vuelve a introducir el tema de la acción de gracias, pero esta vez el enfoque está en Dios, y lo que ha logrado a través de Cristo. En este punto, el apóstol entra en el cuerpo de la carta con una ampliación de algunas de las implicaciones que se encuentran tanto en la prescriptio como en el proemio. La conclusión: el punto final del proemio sigue siendo ambiguo con una transición gradual al cuerpo de la carta. Esto es en lugar de la transición generalmente clara. 2.1.2. Analizar el papel del texto como forma. Una vez que se ha identificado una forma específica, ¿qué sucede a continuación? La información obtenida del análisis crítico del formulario confirmaría la función básica de una carta proemio para profundizar los vínculos de conexión entre el remitente y el destinatario de la carta. Este objetivo se observa primero en la salutatio, es decir, la salutación de la prescriptio. La expresión de una petición de oración en la salutatio evoluciona naturalmente hacia la oración más elaborada que constituye el proemio. La acción de gracias es el tema básico de todos los poemas de las cartas de Pablo que se envían a grupos de personas. El gozo es el tema alternativo de las 2 epístolas a Timoteo. La única excepción es la carta a las iglesias de Galacia, donde, en un proemio sustituto, 1.2.69, se expresa asombro, taumazo, y no se da gracias. Una segunda función de la epístola de proemio, particularmente como la usa Pablo, es sugerir posibles temas para abordar en el cuerpo de la epístola. Propósitos son claramente evidentes en el proemio a los colosenses. El tema general de la salvación, mencionado por primera vez en la prescriptio, se desarrolla con más detalle aquí en el proemio. Esto incluye la fe humana, el amor y la esperanza. El foco está en Jesucristo. Es un compromiso con Dios que cambia la vida, y que nos mueve a amar a quienes nos rodean. Se encuentra únicamente en el Evangelio apostólico predicado como la palabra de verdad. Epafras llevó fielmente este mensaje en el valle del río Licus, lo que condujo al establecimiento de varios grupos de creyentes en iglesias domésticas que servían a Dios como cristianos. Al conocerlos a través de Epafras, Pablo desarrolla un profundo amor por estas personas, lo que lo motiva a agradecer a Dios por ellos y orar por su continuo crecimiento. Estas expresiones del proemio son ciertamente la base para el desarrollo del cuerpo de la carta. 2.2. Aspectos internos, estructura literaria. Ahora estamos listos para examinar el contenido del proemio desde un punto de vista literario. Esto es comparable a examinar un bosque. Miramos cada árbol y luego adoptamos una visión holística para ver patrones en la disposición de esos árboles. Esto proporcionará información útil sobre el mensaje de texto. 2.2.1. Desarrollar una comprensión de la redacción del texto. Para examinar cada árbol en este bosque literario, uno debe analizar cada palabra griega en el texto en su idioma original.
Esto ya se ha hecho en el comentario Big en línea, y también está disponible en línea como un archivo PDF separado. Aquí resumimos los resultados de este análisis. Es muy interesante cómo Pablo usó la distinción entre el tiempo presente griego y el tiempo aoristo para establecer la cronología en el proemio. Hay 15 verbos en total en el texto. 9 son tiempo presente y 6 son tiempo aoristo. Básicamente, en tiempo presente, los antiguos griegos representaban el tiempo como un proceso, a menudo sin un principio o final definido. Pero la forma aoristo griega antigua de tiempo representa el tiempo como una acción completa, un poco como un evento. En este texto de Colosenses, las formas aoristos especifican la conexión de Epafras con Pablo a su llegada a Cesarea, a Cousantos, después de haber oído, versículo 4, de Losas, informado. O bien, representan el ministerio evangelístico inicial de Epafras en Coloso, ecousate kai epeinote, habéis oído y entendido, versículo 6, y por ecousate, todos habéis oído, versículo 5. Así, los verbos en tiempo aoristo definen el principio y el final de la duración del tiempo en el proemio. La línea de tiempo del proemio se puede representar de la siguiente manera. Punto 1, punto 2, punto 3. El primer punto corresponde al ministerio inicial de Epafras evangelizando el valle del río Licus. Esto probablemente sucedió entre principios y mediados de la década de 50. El segundo punto corresponde a la llegada de Epafras a Cesarea, donde informa a Pablo y Timoteo de lo que sucede en Colosas. Esto sucedió entre el 57 y el 60 después de Cristo. Hubo entre 2 y 6 años entre los puntos 1 y 2. El punto 3 es cuando se escribió la carta a los colosenses, como respuesta de Pablo al informe de Epafras. El tiempo que transcurrió entre el informe y la carta no pudo haber sido largo. Pero la epístola a los Efesios, con la de Filemón, también fue escrita al mismo tiempo. Además, una epístola de la Odisea, Tene Claudiqueas, se menciona en Colosenses las 4 y 16 como incluida en este grupo. El uso predominante del tiempo presente se refiere a los periodos prolongados entre los puntos 1 y 2, o entre los puntos 2 y 3. El verbo central en tiempo presente, particularmente con el adverbio temporal pantote, versículo 3, cubre el segundo periodo desde el tiempo del informe de Epafras. Pero en las siguientes formas de tiempo presente, echete, verso 4, apokaimenan, verso 5, parontos, verso 6, estincar por forumenon kai auxanomenon, versículo 6, y estin, versículo 7, regresan al principio, punto 1, avanzan hacia la escritura de la epístola, punto 3. La expresión parafraseada, estincar por forumenon kai auxanomenon, versículo 6, retrocede en parte en el tiempo hasta antes del punto 1. El compromiso permanente hecho por Colosenses al principio, 1, es el énfasis temporal dominante del proemio. Este aspecto de los acontecimientos motivó particularmente a Pablo a dar gracias a Dios por los colosenses. Sin embargo, lo que les sucedió espiritualmente a los colosenses es el énfasis más importante. Y se enfoca en la salvación que Dios provee en Cristo. En el proverbio, el énfasis está en la fe, el amor, la esperanza, la escucha, la comprensión y la enseñanza. Estas cualidades están relacionadas con la acción salvadora de Dios. Esta es una extensión de hermanos santos y fieles en la prescriptio. Estos puntos se desarrollarán más adelante en discusiones más detalladas en el cuerpo de la carta. El énfasis está en la provisión de Dios para la salvación en Cristo. Él es nuestro Padre, versículo 2, y esto se extiende a Dios, quien es el Padre de Jesucristo, quien es nuestro Señor, versículo 3. También recibe una atención considerable en el cuerpo de la epístola. Todo esto fue para confirmar la corrección de la aceptación por parte de los colosenses del evangelio apostólico predicado por Epafras. No necesitaban cambiar ese mensaje. Sus raíces en la comisión apostólica de Dios de Pablo, versículo 1, y la transmisión de este mensaje a través de Epafras, versículos 4-8, los puso en el camino correcto hacia la salvación eterna. 2.2.2. Evaluar la disposición estructural del texto. Aunque hay varias formas de hacer esto, usar el procedimiento del diagrama de bloques proporciona una imagen visual clara de la disposición de las ideas. Una copia separada del diagrama completo de Colosenses 1.2.38 está disponible en los archivos PDF en línea diagrama funcional, texto griego, y diagrama funcional, texto español. Aquí resumiremos las observaciones derivadas de esta presentación gráfica. La cláusula principal de los versículos del 3 al 8 proviene de las tres primeras palabras griegas, eucharistou teo, damos gracias a Dios. Todo lo demás en la oración se desarrolla a partir de esta idea central. Se adjuntan dos extensiones a estas tres palabras. Primero, como el foco de teo, a Dios, Dios no solo es nuestro Padre Celestial, igual patrosemon, versículo 2,
sino también, en el versículo 3, el Padre de Jesucristo, quien es nuestro Señor. Y estas relaciones son más intensas ya que es un modificador aposicional de Theo, que es paralelo a Theopatros, en el versículo 2. La mayoría de las extensiones adjuntan al verbo echaristomen como modificadores adverbiales. Estos modificadores son el adverbio temporal, pantote, siempre, el participio presente adverbial, proseuchomenoi, mientras oramos, y el participio adverbial, acousantes, después de haber oído. Este último participio se refiere al informe de Epafras durante su visita a Pablo. Está muy ampliada en los versículos 4 al 8 con numerosas expresiones de cláusulas subordinadas. Su fe y su amor se basan en la esperanza. Esta triada está en el corazón de la palabra de verdad, que es el Evangelio apostólico. Este mensaje se ha extendido por todo el mundo de Pablo desde que Epafras llegó por primera vez a Colosas. Esencialmente, este Evangelio proclama la gracia de Dios. Epafras fielmente proclamó esto a los colosenses desde el principio. Después de llegar a Cesarea, le contó todo esto a Pablo, así como el amor de los colosenses por el apóstol, a quien no habían visto en persona. Esta frase se presenta como la oración de acción de gracias de Pablo a Dios por los colosenses. 2.2.3. Evalúa el rol contextual del texto. El último ángulo literario que examinaremos se refiere al papel contextual de este texto en relación con el resto del documento. Hemos identificado 1.38 como la letra proemio. ¿Por qué se agregó este elemento a la mayoría de las letras antiguas? Siempre toma la forma de una oración dirigida a la deidad, generalmente en nombre del destinatario de la carta. En las cartas seculares, esto a menudo toma la forma de una oración por la salud o prosperidad del destinatario. Pero en las cartas de Pablo, el énfasis principal es dar gracias a Dios por los destinatarios. En Pablo, la acción de gracias surge de la oración deseo en la salutatio por la continuidad de la gracia y de la paz. Además, el proemio en las cartas de Pablo generalmente alude a los temas que se cubrirán en el cuerpo de las cartas. Esto se encuentra claramente en el proemio a Colosenses. La idea básica de que la gracia y la paz de Dios continúan fluyendo en la vida de los creyentes colosenses, que se expresa en la salutatio, carisumincaia irene apoteo patrosemon, versículo 2b, se desarrolla en un resumen de su conversión y su progreso en cristiandad. Esta idea central de acción de gracias se convierte entonces en la base del contenido de la carta. La carta es en gran parte un llamado a conformarse con este evangelio apostólico que les entregó Epafras. Al final del proemio en el versículo 8, Pablo comienza la transición al cuerpo principal de la carta con los versículos 9 al 11. Algunas repeticiones con frases similares de la superficie proeme. Por ejemplo, haceseras ecousamen, en el versículo 9, con hacesemeras ecousate, en el versículo 6. También, uperumon proseuchomenoi, en el versículo 9, con periumon proseuchomenoi, en el versículo 3. Pero estos tienden a apuntar en direcciones algo diferentes en los versículos 9 al 14. Así, aquí comienza el desarrollo más detallado del tema más amplio de la salvación. Conclusión resumen. Con acción de gracias por los colosenses sobre la mesa de proemio, Pablo está listo para desarrollar el mensaje evangélico de Epafras que los colosenses habían aceptado. En 1.9, seguirá haciéndolo, pero no de forma rígida. Al contrario, de manera muy creativa, construye línea por línea la imagen apostólica del Evangelio de la Salvación, organizada en torno a la típica estructura doble de fe y práctica. Debe recordarse que se trata de una carta y no de un tratado sistemático. La presentación utilizada por Pablo habla de la situación muy real en Colosas. Sin embargo, la lectura de Efesios, Filemón y la epístola a los Laodicenses en un paquete con Colosenses agrega algunos detalles más sobre la salvación. Pero esta carta está dirigida a la iglesia de Colosas, tal como existía a finales de los años 50 del primer siglo. Entonces, ¿cómo se aplica este texto a nosotros casi 2000 años después? La respuesta a esta pregunta se da en la segunda parte de este estudio. El siguiente estudio de la parte 2 examina las diversas formas de aplicar un texto, así como las posibles aplicaciones de este proemio. Recuerde que la exégesis se refiere al desarrollo de un significado histórico del texto, mientras que la exposición se refiere a la aplicación moderna de ese texto. Esta gama de posibles aplicaciones debe permanecer dentro de los límites del significado espiritual que emerge de las conclusiones de la exégesis. Resumir las ideas de la presentación de Proeme, que se encuentran en la segunda parte del comentario de Vic, será la intención del segundo vídeo de Proeme. Creo que se sorprenderá gratamente de cuán relevante es el proemio de Colosenses para la experiencia de nuestra iglesia moderna.